Te quiero preguntar por esta cuestión, esta llamada entre Trump y Putin, cómo deja a la OTAN, a Europa y sobre todo si crees que se puede alcanzar un acuerdo, si vamos a terminar finalmente con este conflicto. Bueno, voy a empezar por el final, porque yo creo que la solución, el encontrar esa salida a este conflicto que llevamos ya 3 años casi padeciendo, es posible. Otra cosa es a qué precio. Ahí es donde está la clave. Donald Trump lo anunció en campaña, lo está poniendo ahora sobre la mesa. Él está decidido a terminar con la guerra de Ucrania, pero esto puede suponer un cambio radical respecto a la posición, no solo que Estados Unidos ha ido llevando hasta ahora, sino también una serie de implicaciones bastante serias para Europa y para la sociedad internacional, para las reglas que nos dimos en su momento y que son las que han regido nuestro comportamiento hasta este momento, ¿no? Yo me he quedado cuando mencionabais la posibilidad de que Donald Trump, visitara Rusia. Está claro que Arabia Saudí pues es un país que podría ser el foro adecuado para que ambos líderes se reencontraran después de mucho tiempo y sobre todo para que Estados Unidos retomara esa relación con Rusia. Pero la fecha del 9 de mayo no es baladí, es algo que en Europa, bueno, pues tiene su connotación porque celebramos el Día de Europa, de la Europa Unida, de ese proyecto que empieza después de la Segunda Guerra Mundial con la proclama de Robert Schuman, precisamente ese mismo 9 de mayo del 50, pero en el otro lado, en lo que es, la parte más de herencia soviética, por así decirlo, también Rusia y en otros países, pero es una fiesta que viene de esa victoria del Ejército Rojo, y es eso, es el Día de la Victoria. Significativamente Zelensky cambió el significado, aunque no la fecha, pero sí hace unos años anunció que Ucrania dejaría de conmemorar el Día de la Victoria del Ejército Rojo el 9 de mayo para conmemorar el Día de Europa, ¿no? Y yo creo que esa fecha, pues aunque pueda parecer un poco aleatoria, elegida un poco de manera random, no tiene esa intencionalidad. Está elegida y significaría mucho porque vendría a decir que Rusia ha vuelto a salir victoriosa nuevamente de esa lucha contra el nazismo, el fascismo, con toda esta retórica que Vladimir Putin está sacando a colación y que no necesariamente coincide con la verdad en todos los casos, pero vendría a ser un segundo éxito de Rusia en esa cruzada, ¿no? En esa cruzada ética y moral incluso que se está plasmando en algunos medios, incluso por los líderes de la Iglesia Ortodoxa. Por tanto, esa fecha hay que tenerla muy en cuenta. Yo no sé si Donald Trump acabará cediendo a eso. Yo creo que la fecha, en la Casa Blanca serán conscientes de toda la simbología que puede tener, sobre todo para Europa, en un día precisamente también señalado para los europeos. Respecto a esta llamada, yo creo que es algo que todos estábamos esperando. Es algo, como decía, que el propio Trump anunció en campaña. Es un presidente que, bueno, lo decía también en otras ocasiones, nos puede gustar más o menos, pero está cumpliendo la palabra que ha dado a los electores y es precisamente por esa palabra por la que recibió el respaldo mayoritario tanto en voto electoral como en voto popular en las elecciones del pasado noviembre. Sin embargo, esto deja a los europeos en una posición un poco secundaria, por no decir bastante. Es una línea directa que se abre, es una posibilidad y, por supuesto, es más que bienvenida, pero un foro en el que es Estados Unidos el interlocutor sin tener presente lo que pueda ser las implicaciones directas para Ucrania en cuanto a pérdida territorial, sobre todo. Ya no hablo en concreto de la posibilidad de que Ucrania no se adhiera a la OTAN. Eso está claro que Estados Unidos lo puede prometer y se puede comprometer porque necesariamente necesitaríamos la unanimidad de los miembros de la Alianza Atlántica para aceptar un nuevo miembro y Estados Unidos podría bloquearlo. También es verdad, durante los 4 años que Donald Trump tiene por delante, más allá de ese mandato, pues podrían cambiar mucho las cosas. Por tanto, en una mesa de negociación en la que se discuta el futuro de Ucrania, pero no se tenga en cuenta la voluntad de Ucrania manifestada en las elecciones a través de los líderes Zelensky en este caso, pues me parece que sería un poco parchear la solución. Obviamente podremos parar la guerra, pero no cancelar ese conflicto y esa situación que se esconde detrás, ¿no? Es lo que podemos en algunos casos ver con el conflicto árabe-israelí. Muchas veces las soluciones son parches y no van a atajar lo que es el meollo de la cuestión, ¿no? Y aquí corremos también ese riesgo. Debe de ser una solución
que compete sobre todo a Ucrania, pero también Europa debe tener parte de presencia en esa mesa de negociación, porque también tiene implicaciones para Europa, ¿no? Yo creo que aunque Estados Unidos pueda llevar el liderazgo, pueda llevar esa ventaja, ¿no? Ese adelanto respecto a otras posiciones, no necesariamente estamos en otras épocas en las que Europa debía seguir lo que dijera Estados Unidos o los dictámenes que vinieran de Washington, porque podíamos correr otros riesgos no deseados. Yo creo que aquí Europa ya también, como digo, tiene que hacerse mayor y empezar a pensar por sí misma y no solo actuar y pasar de la voluntad o del plano filosófico al plano real, a los hechos. Y aquí hay muchas cosas que se podrían hacer. Evidentemente necesitamos también la unanimidad, no necesariamente implica reformar los tratados porque hay cláusulas pasarela para ir avanzando en muchas cuestiones, pero ahí es donde tenemos que enfocarnos en intentar extirpar el cáncer del Donbass, que es precisamente el germen de toda esta cuestión, y a partir de aquí, bueno, pues la Unión Europea también tiene que decir, ¿no? Estados Unidos no puede imponer directamente a la Unión Europea que cancele esa solicitud de adhesión de Ucrania al club comunitario. Podrá llevarse a cabo más o menos rápido, pero es una solicitud que está sobre la mesa, es una negociación que está abierta, lo pueden bloquear algunos estados que sigan un poco la doctrina o las consignas que les puedan venir desde la Casa Blanca, pero es una decisión que compete única y exclusivamente a Europa, y aquí también eso debe tenerse presente, y yo creo que Donald Trump está muy bien que tenga esa primacía, ¿no? Y ese primer intento, bueno, es algo que queremos todos desde hace 3 años, parar la guerra, pero también hay que tener en cuenta el coste, sobre todo para Ucrania, que puede tener y que puede suponer para este país. Precisamente es, bueno, es como si le dijéramos a Estados Unidos, ahora que quiere ampliar su territorio con Groenlandia, el Canal de Panamá, etcétera. Bueno, pues aquí yo creo que nadie en Estados Unidos, y muchísimo menos el propio Donald Trump, aceptaría que una parte del país fuera extirpada de su soberanía por muchas dificultades y por muchas particularidades que pudiera tener, que fuera extirpada de su país y cedida a otra potencia extranjera, ¿no? Yo creo que eso es inasumible. En el caso de Ucrania, pues hay una debilidad mayor y hay una subordinación a los intereses occidentales y, en último término, Estados Unidos, pero esto es una cuestión clave para el futuro de Ucrania y que sin duda debe debatirse también en Ucrania y con Ucrania. Bueno, pues pendientes de Ucrania, enseguida miramos también a cómo afecta a Europa este conflicto. También lo que decía el propio Volodymyr Zelensky, que ya advertía que no va a aceptar un acuerdo en el que Ucrania no esté en la mesa. Dice que Europa también debe estar en la mesa de negociaciones. Vamos a hacer un breve impasse y vamos a mirar hacia México. Vamos a mirar a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa diaria, en esta famosa mañanera, ha vuelto a hablar sobre uno de los temas principales en lo que concierne a México. Habla de que están estudiando demandar a Google después del cambio, después del uso del término Golfo de América en lugar de Golfo de México, dice Sheinbaum. Recuerden que el decreto firmado por Trump sobre el Golfo de América se refiere a su plataforma continental, pero Google no lo entiende. Advierte, dice Sheinbaum, si es necesario presentaremos una demanda civil contra Google por el cambio del nombre Golfo de México. Escuchamos la advertencia de Sheinbaum a Google. La fotografía que enseñó el presidente Trump, si ustedes se fijan, cuando hace el decreto, se ve directamente que es sobre su plataforma continental. Entonces, primero, pues, agradecer a la enciclopedia británica, porque en efecto, pues, es Golfo de México. Si hubiera alguna atribución del gobierno de Estados Unidos, como está en el decreto firmado, es solamente sobre su pedacito de plataforma continental. Ahora, con que en sí tenemos una disputa en este momento es con Google. Ya contestaron la carta y ya les volvimos a contestar. Y si es necesario, vamos a una demanda civil.
Bueno, pues pendientes de este aviso de México, esta advertencia de Claudia Sheinbaum, miramos ya a Europa. Santiago, te quiero preguntar precisamente por esto, ¿en qué posición queda Europa? Hemos visto a Kaja Kallas, que hablaba del apaciguamiento, hablaba de que Europa no va a aceptar este acuerdo, dice que va a fracasar en el caso de que Europa no esté en la mesa de negociaciones. Hemos visto al ministro de Defensa alemán, también Boris Pistorius, hablando en este sentido. Básicamente Europa se ha quedado descolocada, se temía que Trump y Putin iban a hablar, se temía que iba a haber cesiones, concesiones, pero parece que Europa, por mucho que lo intuía, ha quedado descolocada. ¿Qué va a pasar a partir de ahora y sobre todo cuál va a ser la factura? Decía la agencia Bloomberg que podrían ser 3 billones de dólares. No sé si Europa está también para asumir esto. Bueno, me remito un poco a mi primera intervención. Cuando nos hablan de Europa, lo primero que tenemos que preguntarnos es quién es esa señora, porque no es una entidad política unida ni unitaria que tenga una política exterior propia, que tenga una política militar propia, que tenga una política geopolítica propia, ni un cuerpo diplomático unívoco, etcétera. Es decir, más que Europa, la Unión Europea, que son dos cosas diferentes, insisto, Europa es un mero concepto geográfico en el que están incluidos territorios que no están dentro de la Unión Europea, desde Suiza hasta Noruega, pasando por toda la parte de Rusia, que está desde los Urales a las fronteras con Ucrania, Bielorrusia, los países bálticos, Noruega y Finlandia, y Polonia a través del enclave de Kaliningrado. Todo eso también es Europa, y Turquía, incluso un país mayormente asiático, tiene territorio en Europa. Una cosa es eso y otra cosa es la Unión Europea, que evidentemente es todo lo que yo he dicho, es decir, la nada más absoluta a nivel de política exterior y a nivel de capacidad de competir con estados realmente existentes como son Estados Unidos de Norteamérica y Rusia, que negocian entre sí por la cuestión en Ucrania, porque Ucrania era un campo de operaciones realmente donde Estados Unidos ha batallado contra Rusia utilizando soldados ucranianos y dinero mayormente de la Unión Europea. Y ahí la cuestión es que la Unión Europea se ha gastado mucho dinero, los estados de la Unión Europea se han gastado mucho dinero en tratar de ayudar a los soldados ucranianos a vencer a Rusia en este conflicto bélico, y ahora tendrán que pagar la fiesta al mismo tiempo que se han desindustrializado y han cedido en lo que se refiere a la adquisición de materias primas con respecto de Estados Unidos. También hay que insistir en otra cuestión. A Estados Unidos le conviene negociar de tú a tú con Rusia, en una guerra en la que estaban los dos metidos, para tratar de, digamos, a través de Rusia, intervenir en la organización de los BRICS y fastidiar un poco a China. Ahora, cabe la siguiente cuestión. ¿Qué podrá sacar Rusia de beneficio en estas negociaciones con Estados Unidos? Putin y su gobierno, sus hombres de Estado, sus funcionarios de alto rango tendrán capacidad para maniobrar, digamos, pues réditos lo más ventajosos posibles en esta negociación, o demostrarán de alguna manera, no sé, algún tipo de ingenuidad política y geopolítica que les lleve a una situación desventajosa en la lucha que realmente tiene Estados Unidos contra China. A mí me parece que el escenario de operaciones bélico europeo con el final de la guerra de Ucrania también va a dejar a Europa en un segundo plano geopolítico, sino incluso tercero, aunque insisto, vamos a ver cómo se reestructura todo esto, y los principales conflictos geopolíticos se van a trasladar, van a estar extendidos en todo el globo realmente, pero se van a trasladar al Pacífico, donde China y Estados Unidos se pueden encontrar frente a frente. La cuestión de Taiwán, en la cuestión de las dos Coreas, en la cuestión del mar de China, en las disputas de las islas artificiales chinas con Filipinas, en la cuestión del posible rearme o no de Japón y de la posible cercanía o no de Japón a China, algo que siempre es plausible, pero siempre, o mejor dicho, nunca se da del todo, para ver si hay una especie de área de influencia Asia-Pacífico en la que China, conjuntamente con la India, tengan una hegemonía en lo que hoy es eso, Asia-Pacífico, el sudeste asiático, la ASEAN, Indonesia, incluso Australia, llegando a Nueva Zelanda, y la India por su parte se reparta con China el dominio del Océano Índico, mientras en el Océano Pacífico lo que hay son disputas por plazas de interés geoestratégico para China y los Estados Unidos, que por cierto Estados Unidos tiene bastantes posesiones territoriales en el Pacífico, empezando por la isla de Guam, la Samoa Americana,
Hawái, por supuesto, entre otras islas o archipiélagos. Creo que la Unión Europea le va a quedar como papel en los próximos años, a corto plazo, pues un papel, valga la redundancia, residual y subordinado completamente a Estados Unidos, porque no puede ser de otra manera. Para muestra un botón, el hecho de que el presidente de Vox en el Parlamento español, Santiago Abascal, afirme que ojalá Trump no imponga aranceles a los productos españoles, pero que si lo hace será por culpa de Pedro Sánchez, pues ahí ya nos damos cuenta de que incluso hay facciones políticas e ideológicas en España, lo que podríamos llamar la American Way of Right, versión española, siendo a lo mejor el PSOE, Unidas Podemos y Sumar, la American Way of Left, por su cercanía a Joe Biden y al Partido Demócrata, las que pueden llevar la batuta sociocultural mientras enarbolan un patriotismo y una soberanía que en el fondo no se corresponde con la realidad geopolítica efectiva. En conclusión, Europa ha quedado completamente desnuda, pero me da la sensación, creo que es inevitable, que los cambios históricos y los cambios geopolíticos, a no ser que sean de un derrumbe completo y brutal, instantáneo, como fue el derrumbe de la Unión Soviética, aunque ya había indicios de que iba a caerse décadas antes, por lo menos desde los años 70 ocurría así. Yo creo que la mentalidad de las personas y la capacidad de entender el mundo de muchísimos de nuestros compatriotas o coetáneos o contemporáneos y también de muchos analistas, yo me incluyo, va más despacio, quizás por inercias formativas e ideológicas, que los propios cambios geopolíticos que se van desarrollando. El mundo sigue girando, la historia no ha muerto, al contrario de lo que pensaba Fukuyama, pero parece ser que todavía creo que es un obstáculo y un hándicap que tenemos muchos analistas políticos o muchos geopolitólogos y muchos politólogos, es que vivimos todavía en una suerte de perpetuos y perennes años 1990 y el mundo del año 2025 no es exactamente igual en todo al del año 1991, pero me parece que todavía hay gente que vive en ese año 1991, 92, 93, año arriba, año abajo, y creo que ese es un gran problema a la hora de poder hacer análisis que sean de calidad para poder entender todo lo que está pasando. El factor China descompone completamente el mundo en el cual nos movíamos hace 30 años y todavía pues no nos hemos enterado. Espero que dentro de unos 20 o 30 años pues logremos enterarnos.